Así que, bueno, hola a todos. Estoy como súper contenta de que estemos todos juntos en esta instancia, que yo creo que es la primera vez que la hacemos así, obviamente online, pero además todos juntos abordando, digamos, una temática que creo que es súper importante para nuestros emprendedores. Rodrigo Sáenz, él trabaja hace harto tiempo en el tema de financiamiento para startups, de valorización. De hecho trabajó en una empresa justamente que hacía, digamos, inversión, ¿no es cierto? Génesis, ¿cómo se llama? Génesis Partners, no sé cuánto, Rodrigo. Sí, ahora es Genesis Ventures, es un fondo de inversión apalancado con Corfo. Y antes de eso estuve en Euroamérica Corredor de Bolsa, también en el área de finanzas corporativas. Sí. Entonces tiene harta experiencia y la idea es aprovechar, digamos, todo lo que Rodrigo ya ha hecho para que nos cuente también un poco en simple este tema que de repente es medio árido y que es bueno que lo manejemos para, obviamente, de frente y de cara a los emprendedores. Así que ya, estamos todos, así que Rodrigo, adelante. Buenísimo. Bueno, muchas gracias Andrea, bienvenido a todos. La idea es hoy día revisar distintos conceptos desde el punto de vista financiero, eh, pero enfocado en mundo real. Es decir, voy a explicar qué es lo que es un poquito Godzillion Academy, en qué finanzas nos enfocamos, el contenido del taller y los profesores. Como les comenté a los que estaban al principio, eh, si quieren hacer una pregunta en voz alta, por supuesto háganla, no hay ningún problema con hacerla. Si no quieren hacerla en voz alta, pueden dejarla por escrito en la sección de conversación del chat de esta reunión. Entonces, cualquier cosa la vamos revisando en función del avance de los dos módulos. Así que con Chilean Academy, una de las grandes dificultades que enfrenta hoy día la gente que trabaja con entrepreneurs y los mismos emprendedores al final del día es que hay que enfrentarse de repente a conceptos financieros y no todos entienden. Del punto de vista práctico, es decir, uno de financiamiento, dos de las finanzas propias de la empresa y tres de cómo entenderse con, entre comillas, los inversionistas. Entonces, lo que hicimos fue que empezamos a desarrollar talleres enfocados justamente a fundadores y a ejecutivos que trabajan con fundadores, valga la redundancia, y que tienen que estar involucrados en procesos de creación, incubación y aceleración de estas empresas de etapa temprana. O sea, lo que nosotros queríamos es que los participantes entiendan conceptos prácticos que permitan diseñar al final del día una estrategia de financiamiento de una empresa, tal cual diseña esa estrategia una empresa que se lista en bolsa, por ejemplo, o una empresa que ya está listada en bolsa. ¿En qué finanzas nos enfocamos? Discúlpenme Nos enfoca, un segundo. ¿Ustedes ven grande la pantalla de Rodrigo? Sí, Yo Ah, sí. ya, entonces problema mío. Sigue Rodrigo. Sí. parece que hay que hacerle como clic encima a Andrea, algo así, Sí, y ahí decir ya, fijar, ahí ya lo pude, si no está ya fijado. apareció. Ya apareció. No hay Gracias. problema. Ok, entonces lo que les comentaba, que ¿en qué finanzas nos enfocamos? ¿En qué finanzas nos enfocamos? En finanzas desde el punto de vista del que está iniciando la empresa, que son finanzas bastante distintas desde el punto de vista de la implementación de finanzas empresariales que, por ejemplo, las finanzas de una empresa grande que ya se transa en bolsa. Es decir, cómo se financia una empresa en etapa de arranque versus una empresa grande, tiene sus diferencias. Entonces, ¿quién tiene que entender esto? Son dos grandes grupos hoy día y son las personas que trabajan con este tipo de empresarios y los empresarios per se. Y los conceptos finalmente que nosotros queremos transmitir en estos cuatro módulos son conceptos para poder implementar un aumento de capital en una startup, como del punto de vista para poder financiar el crecimiento, y como son conceptos claros de valoración, qué significa valorizar una empresa, es decir, uno puede llegar a un cálculo exacto o vamos a llegar a un rango de valor, de qué depende el rango de valor, qué significa valor actual neto o valor presente neto, qué significa emisión de acciones, cómo podemos emitir acciones, cuántas acciones hay que emitir, a qué precio, qué cantidad de acciones, cómo se calcula eso. No es ciencia para poder mandar cohete a Marte, sino que al contrario,
eso es súper calculable hoy día con una hoja y un papel. Y porcentaje entregable al inversionista, ¿de qué se trata eso? ¿Por qué uno tiene que calcular un porcentaje a entregarle al inversionista? El inversionista, dado ese porcentaje, va a ser atractivo o no esa transacción, etcétera. Entonces, estas finanzas que son principalmente enfocados en crecer, luego de generar el producto, es que al principio una empresa que está en una etapa de crecimiento va a probablemente tener un déficit de caja. Y luego que está creciendo en sus ventas, igual va a enfrentar déficit de caja, que es principalmente financiar el crecimiento antes de que se genere una estabilización entre costo y venta. Muchas veces, y si ustedes son una empresa productiva, los requerimientos para crecer vienen por el lado del inventario, líneas de producción. Y si una empresa de servicios, apalancamiento, ¿qué significa eso? Que tienen que ir escalando en costos fijos cada vez que van soportando un nivel de ventas hoy día. Entonces, ya sea un modelo de negocio basado en una aplicación, ya sea un modelo de negocio que tiene una fuerza de venta, ya sea un modelo de negocio que no ocupa fuerza de venta, pero sí intensivo en activos fijos, esos van a ser en una puesta en marcha deficitaria y después en un requerimiento de crecimiento deficitarios también para poder, vale la redundancia, financiar este crecimiento. Por lo tanto, esta estrategia financiera a mediano plazo como acompañamiento a las ventas, ¿qué significa esto? Que si una empresa no diseña su estrategia o no prevé que va a estar deficitario durante un periodo, no sé, de 48 meses, probablemente va a quebrar al medio. Eso es como muchas personas le dicen el valle de la muerte, pero está bien, el valle de la muerte está bien, pero uno puede determinar esa necesidad de financiamiento. En lo personal, he trabajado en compañías que ya tienen su flujo de caja financiado y otras empresas que hemos tenido que crear de cero. Y casi siempre es negativo durante mucho tiempo. Y cuando uno cree que va a pasar a positivo, vuelve a estar negativo. Contenido del taller, se realizarán 2 talleres desde el punto de vista de conceptual, uno enfocado a los ejecutivos y otro enfocado a los emprendedores. Hoy día vamos a hablar enfocado a los ejecutivos, quienes están a cargo de estos activos de etapa temprana. Son 4 módulos flujo de caja. El segundo módulo es valoración de startups. Hoy día vamos a ver estos 2 primeros. El tercer módulo son indicadores principalmente, como valor presente neto, la famosa tasa interna de retorno, qué significa retorno sobre la inversión. También mucho se habla de valor económico agregado, ok, pero podemos calcular qué significa el nivel financiero, decir economic value added o valor económico agregado, y bueno, múltiplos. ¿Qué son los múltiplos de valoración? ¿De dónde provienen? Igual es famoso eso, así como que 4, 5, 7 veces EBITDA. Bueno, pero ¿de dónde viene ese número? ¿Y por qué significa eso? Acá esto no es una maestría en finanzas, pero la idea es entender estos conceptos. Y finalmente emitir acciones. ¿Cómo calculamos la cantidad de acciones a emitir? ¿A qué precio? ¿Eso de qué depende? ¿Viene de algún origen? Etcétera. Son 4 módulos, como les comenté. El primer módulo, que ahora iría flujo de caja, y el segundo es valorización de startups. El módulo 1, que es flujo de caja, vamos a comentar un poco conceptos del modelo de negocio del mercado, qué significan los precios y las cantidades, proyección de ingresos, por qué hay 2 tipos de costos, qué significa cuando un flujo de caja está financiado, cuando un flujo de caja no está financiado, determinación de necesidad de financiamiento y finalmente grados de apalancamiento, que significa que entonces, qué tan sensible es mi presupuesto, mi valoración o mi proyección de ingresos o mis actuales ventas en función de cambio en estas mismas ventas, cómo le impacta la utilidad del negocio. Por ejemplo, ¿qué pasa si las ventas caen en un 10%? ¿Cuánto se movería la utilidad del negocio en ese sentido? Hay veces que el negocio desaparece simplemente. El segundo módulo es valoración de startups. Aquí la idea no es construir un modelo en Excel. Okay, la idea es que conceptualmente usted tiene, ok, perfecto, estas son las partes y piezas. Entonces, si yo armo mi propio modelo Excel, debería ser capaz de encontrar un rango de valor exactamente. Por lo tanto, vamos a entrar en los conceptos de cómo valorizar o cómo determinar un rango de valor de una empresa en la etapa temprana. El primer elemento del flujo caja, rango de valor. ¿Qué significa esto?
todo el módulo anterior estuvimos hablando respecto a la utilidad operacional o cómo se construye un flujo de caja. Y acá vamos a pasar, ok, ocupando ese flujo de caja, ¿cómo llegamos a un rango de valor? Vamos a hablar del costo capital del sector. ¿Qué significa el costo capital del sector? Cuando alguien ha escuchado, probablemente ustedes han escuchado el beta de los activos, también han escuchado el costo capital de los activos, la rentabilidad del accionista, etcétera. ¿Por dónde viene ese dato? ¿Es nuestro como empresa o hay que ir a buscarlo al mercado? Tercero, cálculo de rango de valor. ¿Cómo al unir finalmente estos elementos podemos llegar a determinar un rango de valor y qué tan sensible es frente a estos mismos elementos este rango de valor? Y el último concepto, que es lo clásico, que es como la pregunta práctica al final del día, más que teórica, es cuánto cuesta versus cuánto vale. Si ustedes le dijeran esta empresa cuesta 100 millones, ¿qué significa? ¿Que está barata, está cara? ¿Cómo eso? ¿Cuánto cuesta, cuánto vale? Si, por ejemplo, si fuera a comprar acciones en bolsa, ¿significa que lo que están comprando es lo que cuesta lo que vale? ¿Dónde están los activos que cuestan menos de lo que vale, etcétera? Ese concepto de cuánto cuesta versus cuánto vale es lo esencial en una transacción económica desde este punto de vista. Tercer módulo que vamos a ver mañana y el cuarto pasado mañana son indicadores. Del módulo 3 son perdón, valor presente neto. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver de qué se trata este indicador, por qué se denomina valor presente y qué significa neto, neto de qué. Tasa interna de retorno, rentabilidad sobre la inversión, valor económico agregado, múltiplos. Módulo 4, no quiero ahondar en esto porque lo vamos a ver después en detalle, pero emisión privada de acciones, vamos a hablar de los tipos de sociedad empresarial, no vamos a entrar a nivel de detalle de la estructura jurídica, sino que más bien para qué y por qué existen diferencias. Luego vamos a hacer un cálculo, que son cálculos de emisión de acciones. Vamos a determinar el precio de la emisión, la cantidad de acciones a emitir y el porcentaje del capital de la empresa. Probablemente más de alguno ha participado ya en un proceso de creación de una empresa en un día. En ese momento le preguntan dos cosas, el precio inicial y la cantidad de acciones, para calcular el capital inicial de la empresa. Entonces, a partir de ese punto de vista, nosotros vamos a hacer la siguiente emisión de acciones, o vamos a hacer la primera también. Pasos para implementar, de qué se trata, y por último, el pacto de accionistas. ¿Qué significa un pacto de accionistas? ¿Por qué es relevante tener un pacto de accionistas cuando uno está financiando el crecimiento acelerado? Porque si fuera un crecimiento normal, cualquiera podría usted autofinanciarlo, pero si un crecimiento acelerado va a tener que invitar a accionistas a participar de su empresa. Porque así como cuando le va mal puede quebrar, cuando le va muy bien también puede quebrar. Los profesores, en este caso Cristóbal y yo, voy a ser yo al final, todo este módulo en particular. Cristóbal también es ingeniero comercial, tiene una maestría en finanzas, en administración, de finanzas, y yo soy ingeniero comercial con una maestría en finanzas. También entiendo algo de tecnología y he hecho clases siempre, hice muchos años desde como el 2003 más o menos, o perdón, 2005 hasta como el 2012 antes de fundar una compañía, Latamtech. Así que he hecho clases en ese sentido y he participado en el mundo real, tanto a nivel corporativo como a nivel de empresa en etapa de arranque. Vamos al primer módulo entonces, módulo flujo de caja. ¿Qué significa esto? Que vamos a pasar desde cómo construirlo hasta ver su grado de sensibilidad. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Bueno, continúo. Entonces, el primer elemento para construir un resultado operacional o un flujo de caja, la verdad que contradice un poco lo clásico que siempre se había dicho, que casi todos le dicen, como el empresario, cuando hace la transacción, ya vamos a ver por qué, pero, ok, ¿cuál es tu última línea? Es decir, ¿cuál es tu utilidad? Está bien. ¿Cuál es la utilidad? Está bien. No está mal dicho, pero, ¿qué es lo más importante? Es la primera línea, que son las ventas. Es decir, si usted sostiene el argumento, su tesis de dónde provienen sus ventas o sus ingresos por venta, sostiene el resto del valor. Más allá de que es poco probable que un inversionista vaya a fijar inmediatamente en su utilidad. Lo primero que va a hacer su primera línea, es decir, de dónde proviene el flujo de las ventas.
Entonces cuando le dice, ok, vamos a negociar en función de su última línea, perfecto. ¿De dónde proviene esa última línea? Proviene de las ventas menos lo que a usted le cuesta operar adentro de ese negocio, que serían los costos. Entonces, ojo con eso. Lo más relevante en un proceso de valorización o en un proceso de proyección son los ingresos por venta. Entonces, primera pregunta, cuando hay que hacer un vínculo entre proyección de ingresos, ya sea por cantidad en día, por en función del precio, primero que nada, ¿qué tamaño tiene el mercado al que están apuntando? En función de eso, ustedes lo tienen más claro que yo, podemos determinar una cierta tajada en potencial facturación. Pero la segunda pregunta, en realidad, que proviene más bien para poder sostener esta proyección de venta, es cuál es la elasticidad de precio de mi producto o servicio. En función de eso, ¿qué significa? Que qué tan elástico es el precio nuestras ventas en función de un cambio en este precio, o cómo va a cambiar la cantidad en función de un cambio en el precio. Y ahí entra bastante argumento, es decir, qué tan sostenible en el tiempo son los precios que ustedes están empleando en vuestra proyección. Primero que nada, porque consideran no una estrategia de pricing, que significa una estrategia de descuento. Y si está considerado esos descuentos, tiene que estar considerado en el modelo en la proyección de las ventas. ¿Y cómo pegaría eso desde el punto de vista de los ingresos? Es que caería, ok, el ingreso por el lado del precio, pero en teoría habría un impacto en la cantidad vendida. Entonces, ¿cuál es la elasticidad de precio del producto o servicio? Es relevante en función de cuando usted va a separar entre el precio y la cantidad. ¿Quién paga por el producto? ¿Cuál es el cliente finalmente? Si es una empresa el que usted está cobrando o directamente hacia el cliente, el usuario. El modelo de negocio es difiere bastante a nivel del uso del dinero, a nivel de cómo van a cobrar, cómo van a transaccionar. Por ejemplo, Uber cobra todo la carrera, en este caso, que usted paga más la comisión y luego le paga al chofer. Por tanto, entre comillas, si la pregunta es cuál es la facturación final, ¿es realmente la comisión de Uber o toda la transacción de cobrar todo y pagar toda la estructura de costo que tiene? Entonces, ¿quién paga por el producto o el servicio? Es bastante relevante a la hora de proyectar ingresos. No pueden proyectar ingresos solamente con la estructura de comisión, sino que, por ejemplo, tendré que considerar toda la estructura de lo que cobran y luego lo que terminan pagando, ya sea un ingreso por venta y un costo de venta. ¿Cuál es la estrategia para obtener cliente y facturar al final del día? ¿Qué se refiere a esto con cuál es la estrategia para obtener cliente y facturar? ¿Quién va a financiar esta adquisición de clientes? Y este financiamiento de adquisición de clientes debería estar considerado, sí, en el sentido de que le da fuerza al ingreso por venta. Si no hay una estrategia clara para obtener clientes y facturar, va a ser un buen ejercicio en un buen Excel y no va a tener ningún sustento de cómo el empresario, en este caso, o entrepreneur, como quieran llamarlo, va a enfrentar a cualquier inversionista. Como les comento, si no están estos elementos claros que sostienen la estrategia de cómo van a vender, de qué depende el ingreso por venta, ninguna utilidad va a ser defendible. Por mucho que esté bien construido el modelo financiero, si no está claro cómo desde el punto de vista del mercado van a obtener ingreso por venta, no sirve de nada. Precio y cantidad. Cuando hablamos de proyección de ingresos, siempre hablamos de facturación, casi siempre. Pero, ¿qué cantidad hay detrás? ¿Y por qué sería relevante expresarlo en cantidad? Cuando hablamos de valorizar, siempre estamos tomando elementos. El primer elemento, como les comento, son ingresos por venta, pero el ingreso por venta está compuesto por dos elementos que son los precios y las cantidades, tal cual ustedes saben. Entonces, los dos elementos son relevantes de definir qué cantidad vendía proyecto, del punto de vista de al menos cuál sería la cantidad a vender para mantener el equilibrio de la empresa, cuánto esfuerzo tengo que tomar para llegar ahí, cuánto hacia adelante necesito para poder seguir financiando la compañía, y a qué precio o mix comercial venderé los productos o servicios. Y en función de esto, la cantidad vendida
y el precio va a estar dado la capacidad de las ventas de esta empresa. Entonces, si nosotros tenemos nuestros elementos bastante diferenciados, ya sea la cantidad de producto, cantidad de servicios que vamos a vender y a qué precio, podemos traducirlo en lo que realmente importa y es la defensa, la estrategia comercial. Si no hay una estructura de cantidad vendida, ¿quién va a vender? ¿Cuánto va a vender? ¿A qué precio va a vender? ¿Cuál es la estrategia de descuentos que va a enfrentar? Es decir, la estrategia comercial, si no está definida, eh, no hay capacidad de defender la proyección de venta y todo el resto de la proyección se cae. Cuando tenemos ya nuestras ventas del punto de vista identificadas, ya sabemos qué tajada de mercado vamos a tomar, cuál es la estructura de precios de ese mercado, qué cantidad a vender proyectamos, con qué estrategia comercial, ya sea lidera con costos, es decir, con un margen de contribución bastante estricto, o una estrategia de diferenciación, ya sea con márgenes un poco más holgados, pero con costos mayores en captar esos clientes. Existen dos tipos de costos finalmente. Los costos variables que dependen de la operación y los costos fijos que hay que pagar igual se tenga o no se tenga ventas. Hoy día, en el escenario en que estamos, producto de la pandemia, claramente, esto tomó relevancia. Ciertos costos que no se implementaron nunca más, de hecho a nivel personal también, probablemente el costo en benzina, el costo en traslado, etcétera, cayeron prácticamente a cero, pero los ingresos también, dado que cayeron, pero hubo que permanecer con algunos costos fijos, páguense o no, o perdón, produzcase o no. Esos costos fijos, en los años 80, cuando hubo un poco crisis a nivel de venta, se creó y se hizo muy famoso una estrategia que se llama outsourcing. Es decir, las empresas se concentraron principalmente en hacer lo que su negocio les mandataba. Por ejemplo, un caso clásico es CCU. No sé si conocen la planta que está ahí cerca de llegar a Temuco, a mano izquierda llegando desde el norte, y esa planta, ustedes pueden ver la cantidad de camiones que entran y salen, pero la pregunta es, ¿los camiones son de CCU? No, los camiones son de una empresa externa que le brinda el servicio de transporte de los productos a CCU. ¿Qué significa eso? Antiguamente las empresas tenían toda la estructura operacional con costo variable y fijo y se fueron optimizando el punto de vista de cada uno, se dedicó a hacer lo que tenían que hacer, que CCU era producir cerveza y la empresa de transporte es transportar los productos. Esa estrategia se hizo súper famosa y eso es lo que se va a retomar claramente a partir de estos meses en que hemos estado teniendo la evidencia de que los costos fijos cuando no hay ventas claramente aparecen y se hacen sentir. Entonces es extremadamente relevante tener súper bien separados cuáles son los costos variables y cuáles son los costos fijos. Hay costos fijos que muchas veces no tienen sentido tenerlos, otros que son propios del negocio. Y los costos variables son propios de la operación del negocio. Es decir, si hay ventas, vamos a tener costo variable. ¿Cómo creen ustedes que debería ser el óptimo de un negocio? ¿Con una estructura más enfocada en costos fijos, una estructura más enfocada en costo variable? Claramente una estructura de costo variable. Si una empresa fuera 100% costo variable y sus ventas cayeran a cero, no le pasaría nada en la teoría porque no tendría nada que pagar. Claramente ninguna empresa es 100% variable, pero hacia allá va a tender. Si empresas que tenían costo fijo alto van a ir a buscar eficiencia a nivel de variabilización de su estructura de costo. Y otros que desafortunadamente tenían bajo riesgo operacional. ¿Qué significa eso? Que tenían baja volatilidad en sus ventas, ventas súper estables, se dieron el lujo, entre comillas, de tener altos costos fijos en su estructura de costos. Entonces, todas esas empresas hoy día son las que están en problemas. Las que tienen altos costos fijos y bajos costos variables. Y las de altos costos fijos, ¿cuáles son? Solían ser las empresas de bajo riesgo operacional. Hoy día tienen costos fijos altos en función de unas ventas que están cayendo, o al menos la cobrabilidad en las cuentas por cobrar está empeorando. Se da la estructura de costo fijo, es que existe un punto de equilibrio y ese punto de equilibrio está definido,
principalmente por un nivel de venta. ¿Qué significa eso? Que al menos tiene que vender cierta cantidad o cierta facturación mínima para poder tener un resultado operacional equivalente a cero. Por lo tanto, ¿cómo calculamos un flujo de caja operacional? Y dice, pero Rodrigo ahí dice resultado operacional, no dice flujo de caja, sí. Pero Rodrigo ahí no dice, no separaste entre depreciación y pago de impuestos. Exactamente. Costo fijo, hay depreciación. Y la depreciación tiene que ser considerada como una reinversión de capital. Por lo tanto, no lo consideren como disponible, es para pagar menos impuestos, pero el punto de vista del resultado operacional es después de impuestos y no le sume la depreciación, porque esa depreciación al final del día igual la tienen que pagar. Imagínense arrendar en la máquina en vez de tenerla comprada depreciándose. Alguien tiene que financiar esa depreciación anual. Entonces, ¿cómo calculamos el primer flujo? Tampoco los quiero aburrir mucho en esto, pero el ingreso por venta está separado por precio y cantidad. Y luego tenemos el costo de venta, que sería la parte variable, que es costo variable por cantidad. Cuando una empresa está en etapa de arranque, probablemente no es tan complejo identificar esta estructura de costo. Pero sí proyectar cómo va a crecer esa estructura de costo. Por lo tanto, por ejemplo, si parten siendo 4 colaboradores, ¿en qué momento van a ser 8? ¿En qué momento van a ser 16 colaboradores? ¿En qué momento son 50 colaboradores? ¿Por qué deberían llegar a ser 50 colaboradores? Y ahí aparecen, por ejemplo, el primer dilema de costo fijo, que son los recursos humanos. Por otro lado está la infraestructura física, que hoy día cambió. No sé si alguien habría proyectado que las ventas iban a llegar a cero de un cowork, por ejemplo. Probablemente el que dijo no puede llegar a cero y le habrían dicho probablemente no está de acuerdo a la realidad. Claro, nadie había proyectado que las ventas de ninguna empresa en un momento iban a llegar a cero. Entonces fue un buen Black Swan lo que nos estaba sucediendo. Se hace relevante nuevamente qué tan la estructura de costo fijo requiere la empresa. Entonces, créanme que cualquier inversionista hoy le hace sentido que tenga mucha más intensidad una empresa que tenga quizás más costo de venta, pero flexible, versus el total de sus ventas, a que una empresa que tenga costo fijo alto versus el total de sus ventas. Aunque sus ventas proyectadas sean estables, igual la van a ver con que si pasa algo, como lo que ya pasó, va a tener cierto grado de sensibilidad frente a este resultado operacional. Por lo tanto, las ventas menos sus costos nos da el margen de contribución. ¿Contribución a qué? A pagar los costos fijos. Una vez que pagamos los costos fijos, obtenemos recién el resultado operacional. Y acá este sería el resultado operacional neto, por lo que al pagar los impuestos obtendríamos la utilidad neta. Este elemento es el que vamos a utilizar como relevante para hablar de un resultado operacional de una empresa. ¿Qué significa? Que ustedes dirán, pero acá hay que sumar la depreciación porque la depreciación no es flujo caja, no. Es que si no compraron ese activo y tienen que arrendarlo. Es como el costo fijo va a estar igual. Así que si no lo pagan ustedes, alguien lo va a pagar y ese capital en algún momento tiene que ser considerado. Vamos a hacer un ejemplo acá. Vamos a proyectar ingresos por venta para 5 periodos y con una estructura de costo variable y una estructura de costo fijo. Ustedes dirán, bueno, ¿para qué vamos a hacer esta proyección? Es para distintos elementos que están acá adentro. Primer ejercicio parte facturando 20 y obtiene un resultado operacional de menos 12. Tiene costo fijo de 20 y el margen de contribución no le alcanza para financiar esos costos fijos. El siguiente periodo hay una pérdida de 4. Perdón. Y el siguiente periodo ya hay una utilidad de 4. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Los primeros periodos estuvimos perdiendo dinero, pero a partir del tercer periodo estamos con una utilidad positiva. ¿Qué significa? Que esas ventas ya están soportando la estructura de costos de la empresa. ¿Y qué es lo que soporta? Primero, financia los costos variables, que en este caso son 36. ¿Cuánto queda? 24. ¿Para qué paga? ¿Qué es lo que tenemos que pagar ahora? Los costos fijos. ¿Cuánto nos quedan?
4 millones. Entonces, en algún punto cercano a 60 millones de facturación, o 60.000 dólares, como quieran verlo, existe el punto de equilibrio. Cercano a 40, cuando estamos en 40 perdemos 4 millones, por lo tanto, en algún punto intermedio entre 40 millones y 60 millones está el punto de equilibrio. ¿Cómo podemos calcular cuánto al menos esta empresa tiene que vender para no perder ni ganar dinero? Es decir, que la utilidad esté en cero. Primero que nada tenemos que ser capaces de financiar los costos fijos. ¿Cuántos son los costos fijos de esta empresa? 20 millones. ¿Cuál es su razón de contribución? Es decir, por cada peso vendido, ¿cuánto se va a costo variable y cuánto o nos quedaría para costo fijo? La relación nos dice que 12 de 20 son costo variable, 24 de 40 es costo variable, 36 de 60, 48 de 80. ¿Qué significa? Que acá hay una razón porcentual. Por cada peso vendido hay una cantidad que son pesos directamente a costo variable y nos queda el margen disponible para financiar costo fijo. Por lo tanto, ¿cuál es el margen de contribución? En este caso es 40%. Como lo calculé, es lo que queda disponible sobre el total que se facturó. Por lo tanto, si es 40%, el 60% de la venta fue costo de venta. Es decir, para poder implementar toda esa venta, tuvimos que pasar de los 100 pesos o de un peso, el 60% se fue inmediatamente en costo variable. ¿Cuánto nos queda disponible por cada peso vendido? 40%. Por lo tanto, con 40% disponible, tenemos que financiar los 20. Es decir, ¿cuánto al menos tenemos que facturar para poder ganar 20 si por cada peso ganamos 40%? Y ahí aparece el cálculo, en este caso es 50 millones. ¿Cómo lo hicimos? 20 millones dividido en el 40%. Costo fijo dividido en el margen de contribución. Por lo tanto, ¿de qué depende el punto de equilibrio de una empresa? De dos elementos. Depende de cuánto costo fijo tenga y qué porcentaje de lo que vende le queda disponible para pagar esos costos fijos. Por lo tanto, intuitivamente podríamos concluir que una empresa que tenga mayor margen de contribución es más flexible frente a cambios en las ventas. Exactamente. En otras palabras, la estrategia de liderazgo de diferenciación, una caída en las ventas de ese tipo de empresa le pega de manera distinta a una caída en las ventas de estrategia de empresa de liderazgo con costo. Por ejemplo, hay dos empresas que están hoy día en la misma situación y tienen mix distinto, pero se están yendo hacia la misma estrategia al final del día. Jumbo y Líder. Jumbo tiene un mix de productos distinto al de Líder, pero finalmente Jumbo también está vendiendo el mismo mix de productos que está vendiendo Líder en su canal remoto internet, que es hoy día el gran fuerte, con un margen de contribución distinto. Por lo tanto, lo que quiero decir es que el margen de contribución es fijo, probablemente depende de la estrategia. Si la estrategia cambia, va a cambiar el margen de contribución, y dado que cambia el margen de contribución, todos los números de equilibrio van a cambiar. Veamos la determinación de necesidad de financiamiento de este escenario. El primer ejercicio que enfrenta esta empresa factura 20 millones o, como quieran verlo, 20.000 dólares. El segundo son 40.000, tercero 60.000, 80.000 y 100 millones. Su estructura de costos le da un margen de contribución, 8 millones el primer ejercicio, 16, 24 y así sucesivamente hasta llegar a 40. Y lo que nos da un resultado operacional del primer ejercicio proyectado de 12 millones negativo y de 4 millones negativo y 4 millones positivo. Por lo tanto, si tenemos que ir sumando, el primer año vamos a necesitar 12 millones. Le sumamos los 4 nuevamente, vamos a necesitar 16 millones. Y si le sumamos los 4 que vamos en teoría a ganar,
ya tendríamos menos 12 millones, estaríamos recuperando. En el siguiente ejercicio ya ganamos 12, por lo tanto quedamos en 0. Y en el siguiente ejercicio ganamos 20, por lo tanto acumulado en 5 años 20 millones. ¿Cuál fue el déficit máximo que tuvimos en todo este periodo? Los 16 millones. Por lo tanto, ¿cuánto es el requerimiento de capital mínimo de esta empresa para no quebrar y lograr pasar, en teoría, el Valle de la Muerte? 16 millones. Por lo tanto, el déficit acumulado implica el financiamiento de esa empresa. Por lo tanto, si en el día 1 le agregamos 16 millones, el primer ejercicio va a terminar con 4 millones positivos. Ustedes dirán, ¿pero para qué le colocamos 16 el primer año? Mejor deberíamos colocarle 12 y 4 en el siguiente año. Bueno, imagínense cómo están las empresas que hoy día están en menos 4 y que debían haberle colocado 16 y como dijeron, no, si todo va a salir bien. Y no, las cosas no salen bien en el mundo real. La gran mayoría de las veces no salen bien. Por lo tanto, 16 es al menos lo mínimo que esta empresa requiere para no quebrar. ¿Usted cree que cuando esté en problemas le van a prestar plata a la empresa? ¿O el accionista estar dispuesto a colocar? O, no, entonces, ¿cuál es el capital requerido? Al menos 16 millones. ¿Y dónde dejan estos 4? Por último lo dejan en un money market, no sé, un depósito de 365 días. Pero a nivel de gerente de finanzas el flujo está financiado. Por tanto, el flujo, ¿cómo queda? Con 4 millones, al siguiente año ocupan nuevamente esos 4, quedan con 0, 4 positivos, 16 positivos, 36. ¿Por qué 36? Porque fueron los 20 que ganaron más los 16 que colocaron en una primera etapa. Entonces, acá estaríamos frente a un flujo de caja financiado. Esta realidad no es tan distinta a la realidad que están teniendo las reuniones de directorio hoy día de las mayores empresas del IPSA, y las empresas pequeñas, tal cual 8, 10, 12 colaboradores. Todos están enfrentando la misma realidad hoy día. ¿Cuál es nuestro ingreso por venta? ¿Cuál es nuestro déficit? ¿Cómo vamos a financiar ese déficit? Esa es la diferencia hoy día, que hoy día todas se transformaron en empresas deficitarias de un momento a otro. Por tanto, lo que acá queda, en otras palabras, a preguntarse es cuál es el riesgo operacional de este potencial resultado operacional, valga la redundancia. Es decir, estos 20, fíjense que voy a volver una slide atrás, estos 20 vamos a tomar este ejercicio como el escenario base, escenario quinto. ¿Sí? Imagínense que esto era en trimestres de incubación, en el trimestre 5, en el semestre 5 o en el año 5, como quieren verlo ustedes, esos números, y la idea es que los vayamos revisando, pero vamos a tomar este escenario. Entonces, tenemos un ingreso por venta de 100. ¿Sí? Te escribí una pregunta en el chat. Veámosla. ¿Te la leo? Dice, ¿cómo saber el año 1 o mes 1 que necesito un financiamiento 16 si no sé cuál será mi venta y costo por venta para el año 2 o mes 2? Bueno, la estructura de costo es parte de lo que usted tiene que asumir cuando hace la caída o la bajada de su modelo de negocio. Dado el modelo de negocio, usted va a tener una estructura de costo. Por ejemplo, imagínese una empresa que producía eventos y lo que hacía era una tiquetera. En cada una de las entradas hacía tiquetera. Cada evento atendía el acceso. Entonces tenía una estructura de costo de gente, máquinas, etc. Tenía una estructura de costo y facturaba de una manera, le cobraba al cliente por cantidad de gente que entraba al evento. Imagínense cuál es la estructura de costo de esa empresa ahora que no va a haber ningún evento masivo, grande, en el corto plazo, y tiene que seguir facturando. Es decir, puede seguir cobrando por cada vez que alguien entra a un evento, sí, entonces tiene que crear una plataforma en línea que permita que la gente entre con un ticket antes, por ejemplo, un OK, perfecto. Entonces ya el control de acceso es distinto, es digital, tiene una estructura de costo, necesita servidores, por lo tanto, dado el modelo de negocio actual, ¿cuál va a ser la estructura de costo? Estoy de acuerdo en que la estructura de costo actual no puede ser proyectada durante 16 años, porque usted no es una sanitaria que va a tener la misma estructura de costo durante 15 años de proyección. Estoy absolutamente de acuerdo con eso.
pero sí tiene que asumir cierto modelo de negocio, y en ese modelo de negocio sí hay una estructura de costo. ¿Qué tan intensiva es tu estructura de costo en costo variable y qué tan intensiva en costo fijo? Va a depender de cómo tú enfrentes el negocio. Imagínate que eres una plataforma y esta plataforma se enfrenta a los clientes y no les cobra, pero le cobra al que atienda a los clientes finalmente, y tú eres una pasarela, por ejemplo, de pago. ¿Qué estructura de costo tiene ese negocio versus, por ejemplo, una pasarela de pago que tiene un modelo de negocio distinta, que no opera con Transbank, por ejemplo? Entonces, cada negocio tiene una estructura de costo en función de cómo enfrenta ese negocio. Cada empresa en función de cómo enfrenta ese negocio. Lo que nosotros entendemos cómo enfrenta ese negocio es el modelo de negocio. Y ese modelo de negocio tiene dos supuestos, que es lo que estamos viendo ahora. Y está buenísima la pregunta. Uno, las ventas. ¿De qué depende de esas ventas? Y segundo, cómo yo enfrento ese ejercicio de venta. Es decir, cuáles son mis costos. Tengo costo variable y costo fijo. Por ejemplo, ustedes, ¿cuál es la estructura de costo de la incubadora? ¿Cómo hoy día factura la incubadora? ¿Cuántos negocios tiene la incubadora? ¿Hacia dónde está yendo la incubadora? ¿Cuál es vuestra estructura de costos? ¿Son más intensivos en costo fijo o en costo variable? Operacionalmente y financieramente. Es decir, ¿cómo va a cambiar el negocio hoy día en 2 años más? Si fuéramos a mirar a UD Ventures, de esto ya está cambiando en función de lo que estaba leyendo en la prensa. Entonces, la estructura de costo, a tu pregunta, ¿es estable? Si es que eres una sanitaria, lo más probablemente sí. Pero si eres una empresa en etapa de arranque, probablemente no. Por lo tanto, vuelvo como al principio. Está buena esta pregunta. Vuelvo al principio. ¿Qué es lo más relevante al final para cuando enfrentamos a un inversionista para defender un rango de valor? ¿El resultado operacional, los 20? Esto que estamos mirando acá abajo. Estos 20 millones, ¿y cuál es tu última línea? Ante impuesto, entre comillas, en este caso. No, son estos. Los 100 millones. ¿Cuáles son tus clientes? Todas las transacciones, las grandes transacciones son principalmente por los clientes. La estructura de costos, de esto el que toma el negocio de repente lo cambia. ¿Por qué? ¿Se acuerdan, no sé, hace unos años atrás, SMU? O sea, hoy día ustedes dicen SMU, sí, Unimark y no sé qué otro supermercado. Sí, SMU antes no era una cadena de supermercados. Era un señor que montó un fondo de inversión y este fondo de inversión salió a comprar supermercados. Y después este fondo de inversión que estaba medio tambaleado porque la estructura de costos se le fue a las pailas, tal cual lo que estás diciendo tú, apareció un señor y le compró estos supermercados y armó el grupo SMU, que fue el señor Sayé. Se le compró el fondo y se asociaron con un fondo de inversión. Entonces la pregunta es, ¿cómo pagaron? ¿Por la utilidad? Es decir, ¿te pago X plata por peso de utilidad? No, era por peso vendido. Creo, si mal no falla la memoria, que igual la memoria es frágil, era 1,5 pesos por peso vendido. Sí, pero ¿cómo eso? Sí, vendía, no sé, 100 millones de dólares en la cadena de supermercado y le pagaron 150 millones de dólares. Sí, pero ¿cómo llegaron a ese rango de valor? Bueno, la idea es que hoy día, al final del día, lleguemos a eso. Lo que sé es que esos 100 millones de allá arriba son lo que pagaron. La pregunta es cuánto obtengo abajo y cuánto vale eso. ¿Cuál es mi estructura de costos adentro del negocio? Es un tema absolutamente relevante. Y para concluir a la pregunta, ¿de qué depende finalmente que esa estructura de costos sea cierta o no sea cierta? Va a depender del riesgo operacional del negocio. Y el riesgo operacional del negocio, ¿qué significa? ¿Qué tan variables o qué tan estables son las ventas? ¿Y qué tan variables o estables son la estructura de costos del negocio? Por ejemplo, ¿por qué la sanitaria en el sur estuvo tambaleando en un momento si supuestamente nunca, entre comillas, tienen problemas financieros sanitarios? ¿Se acuerdan que en Osorno tuvieron que parar de producir agua, limpiar todo, indemnizar? Entonces, eso fue un riesgo operacional. Nunca pasa, cada 20, 30 años, pero cuando pasa, les pega fuerte. La estructura de costo es parte del riesgo operacional. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan variables o estables son mis ventas? Porque eso hace, dada mi estructura de costo, qué tan variable o tan estable es mi resultado operacional. Y la pregunta que hiciste, ¿cómo se llama eso? Se llama grado de apalancamiento, justamente. ¿Qué tan estable es mi resultado en función de cambio en las ventas? Y si las ventas son 100 y cambian 10%, ¿cómo cambia mi resultado? No cambia igual para todas las empresas, claramente. De esto lo podemos ver acá. ¿Cómo puedo medir el impacto de un cambio en las ventas? Bueno, espero haber aclarado un poco la pregunta. Si no, si quieres, puedes preguntar encima. ¿Aló? Ah, ya, buenísimo. Ya.
Entonces, ¿cómo puedo medir el impacto de un cambio en las ventas? ¿Cómo podría cambiar mi resultado operacional? ¿Cómo podría cambiar mi utilidad? Como dicen los clásicos, como mi última línea. ¿Cómo cambia mi utilidad? Pero lo relevante es, ok, si cambian mis ventas, imagínense, ¿cambiaron las ventas de la empresa hoy en día? Por supuesto que sí. ¿A cuántos fueron? A cero. Es como que si hubiesen esto desapareciera en términos anuales un mes entero. Un mes dentro de 12 meses es 1 dividido en 12, eso aproximadamente es como 8%, 8,3. Entonces, significa que desapareció 8% de las ventas. ¿Qué pasaría si las ventas caen un 10%? Significa que como que desaparece un mes y unos días más. ¿A cuánto caen las ventas? De 100 caerían a 90. Cayó un mes, se fue. ¿Cuánto cae la utilidad de resultado operacional? En otras palabras, ¿cuántas ventas podría caer la empresa o cuántos meses, en términos actuales, podrían desaparecer las ventas de una empresa antes de que ya no pueda seguir financiando su operación? Entonces, si las ventas caen un 10%, pregunta, ¿el resultado operacional cae en el mismo 10% o cae más que 10%? Veamos. Si las ventas caen a 90, el costo de transacción o el costo variable cae en igual proporción. Por lo tanto, debería caer a 54. Es decir, que debería caer el 10%. Lo que cae también el margen a 36. Pero los 20 siguen ahí. Por lo tanto, ¿a cuánto cae la utilidad? A 16. De 20 a 16, ¿cuánto cayó esto? 4. 4 sobre 20, que es la utilidad. Ustedes harán los números claramente. ¿Eso cuánto es? Es un 20%. ¿Qué significa? Que la utilidad, perdón, las ventas cayeron 10%, pero la utilidad cayó un 20%. ¿Se amplificó? Correcto. ¿Por qué se amplifica la caída en el resultado operacional cuando hay un movimiento en las ventas? Porque existe un elemento que se llama costos fijos. Esos costos generan una palanca dentro de la estructura del resultado operacional, amplifican movimiento. Por lo tanto, una caída en las ventas, dado que hay costos fijos, se amplifican al llegar al resultado operacional. En este caso, ¿cómo lo calculamos? Va a ser el margen partido por el margen menos costo fijo. Es un cálculo, no es tan complejo de hacerlo. En este caso son los 40 millones que ganamos. Después de, voy a volver atrás, es el margen partido, perdón, es el margen partido por el margen menos costo fijo, en este caso. 40 partido por 2, por 20, en este caso nos da un grado de apalancamiento operacional de 2. ¿Qué significa? 2 veces o 2 por. En otras palabras, si las ventas se mueven 10, el resultado operacional se amplifica por 2 veces eso, por lo tanto, el movimiento sería de 20. Si esto lo llevan a términos porcentuales, lo mismo. Si las ventas se mueven 10%, el resultado operacional se movería 20%. ¿Funciona hacia abajo o hacia arriba? Exactamente, funciona hacia abajo o hacia arriba. ¿Y para qué sirve esto? Para poder medir la sensibilidad de la utilidad, que es lo que van a ocupar para negociar, frente a un cambio en las ventas. ¿Qué pasa si no se da el escenario de las ventas? ¿Y en qué sentido pueden cambiar las ventas? En el mundo real las ventas cambian por 2 razones. Por cantidad, si no le están comprando al precio, y 2, la facturación cayó porque tuvo que hacer mucho descuento para poder facturar cierta cantidad. Por lo tanto, las ventas al final del día pueden cambiar. Yo me acuerdo que estaba en un directorio donde el gerente comercial exponiendo que las ventas en cantidad estaban creciendo, pero en precio cayendo, y el gerente de finanzas bastante molesto por eso. ¿Sí? Imagínense que las ventas caen 10%, tal cual los números que hicimos, de 100 caen a 90, si hay una caída de 10%, y esta caída, en otras palabras, se amplifica por 2. Por lo tanto, la caída en el resultado es 20%. Es decir, de 20 cae a 16. Este grado de apalancamiento ¿de qué depende entonces? Depende de 2 cosas.
depende de cuántas ventas estén ustedes realizando y de la estructura de costos que tengan. ¿Qué significa? Que mientras más alejados del punto de equilibrio estén, menor va a ser este grado de apalancamiento. Es decir, una empresa que está súper cercana al punto de equilibrio, o iba como ras, por decirlo así, y vino esta crisis, claramente que la caída en las ventas le afecta mucho más a una empresa que ya estaba ganando plata y que le cayeron las ventas. ¿Qué significa eso? Que las dos empresas, una puede haber sido un restaurante X y el otro un restaurante Y, y los dos estaban en la misma industria, pero a uno le pegó mucho más una caída en las ventas que a la otra. Por lo tanto, acá un poco retomando lo que decía el ministro Briones, vamos a ver en todas las industrias caídas de empresas, no porque sean industrias más o menos riesgosas, sino porque unas empresas estaban en la práctica más o menos apalancadas al final del día. Si las que estaban más apalancadas claramente van a perder. ¿Y qué pasaría si las ventas crecieran 10%? Bueno, es todo al revés. Si las ventas crecen 10%, tendríamos un aumento de la utilidad. ¿Y cuántas veces? Por todo de ese crecimiento. Igual, pero hacia arriba. Por lo tanto, la utilidad crecería un 20%. O sea, no sé si muchas veces leí en los diarios cuando dice la utilidad de la empresa X aumentó en el 2019 un 20%. O sea, aumentó un 20%. ¿Qué significa? ¿Que las ventas aumentaron un 20%? No, las ventas aumentaron mucho menos. ¿Y de qué depende? Del grado de apalancamiento. Entonces, imagínense, esa empresa tiene un grado de apalancamiento 4. Si las ventas, la utilidad creció 20, ¿cuánto crecieron las ventas en realidad? Las ventas en realidad crecieron un 5%. ¿Y qué es 5%? 5% es como haberse inventado unos 16 días más en un año. Exactamente. Eso sería un crecimiento. Entonces, ¿qué tan sensible es la utilidad o resultado operacional de una empresa frente a un cambio en las ventas? Es extremadamente relevante. ¿Y de qué depende eso? De la estructura de costo que esta empresa tenga. ¿Qué tipo de costos existen? Costo fijo y costo variable. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Si quieren escribirla o hacerla en voz alta. Si no, podemos continuar. Yo solo quería decir que igual esto significa, o sea, esto es como la exposición que tiene finalmente la empresa para los cambios que pueden también ser propiciados internamente, como también la exposición que tiene a cambio en el mercado, digamos, a cambios externos. Y obviamente el costo fijo aparece como un tema súper crucial, ¿ya? ¿Y cómo hay algunas industrias que tienen ya como alguna estructura de estos grados de apalancamiento, como ya como definidos, ponle tú? Porque yo me imagino que hay industrias que son más fáciles de tener un modelo de negocio con menos costos fijos que otras. O sea, me imagino que eso ya está como de alguna forma estandarizado o categorizado. Sí, buenísima pregunta. Esto, la pregunta te la puedo hacer al revés. ¿Quiénes se podrían dar el lujo de tener más costo fijo que costo variable? Entonces, los que se pueden dar el lujo, entre comillas, o qué industria se puede dar el lujo de tener más costo fijo y costo variable, son aquellas que tienen ventas estables. Por ejemplo, una universidad antes de esta crisis era considerada un negocio de bajo riesgo operacional, porque sus ventas eran estables, se vendía una vez al año en gran medida, es decir, cuando entran los alumnos, después una secuencia de cuentas por cobrar, y un valor presente de un cliente de 5 a 7 años si es que el cliente finalmente termina siendo un magíster o algo así. Pero era, entre comillas, un negocio estable basado en 3 experiencias: en las clases, en la experiencia de la sociabilización y la experiencia del conocimiento. Hoy día le está la universidad entregando una de las 3, que es el conocimiento nomás, pero ya la otra experiencia no está, y la otra experiencia de los contactos tampoco están. Entonces, ¿puede seguir cobrando lo mismo? ¿Va a seguir cobrando lo mismo la universidad? ¿Va a seguir haciendo el mismo modelo de negocio? ¿Es considerado hoy día de alto riesgo? ¿Tenía demasiado costo fijo en función de lo que va a cobrar ahora en adelante? ¿Hicieron sobreinversión en infraestructura? Todas esas preguntas hoy día parecen obvias, pero hace 6 meses atrás nadie las habría cuestionado. Entonces, ¿quiénes tenían costo fijo alto? Todos los que tenían ventas estables.
¿Quiénes entran ahí? La compañía eléctrica, todos los utilities, las compañías sanitarias que venden y procesan agua, las compañías que distribuyen energía eléctrica y compañías que tenían demandas estables. Pero hoy día no. Por ejemplo, un caso extremo es LATAM Airlines. LATAM, hasta hace un par de años atrás, era gran parte del total de la empresa era harto patrimonio, pero en un momento empezó a crecer, pero empezó a meter plata prestada, plata prestada, plata prestada. Y finalmente esta empresa era harto de plata prestada del total de los aviones que tenía operando. Y de un momento a otro las ventas se fueron a cero. Y están todas las compañías hoy día en problemas. O sea, alguien podría haber visto por qué esa empresa se apalancó en costos fijos, por qué. Bueno, porque sus ventas le daban para tener esa estructura de costos fijos. Entonces, ¿qué industrias tienen mayor intensidad en costo fijo y qué industrias tienen menor intensidad en costo fijo versus costo variable? Dependía hasta cierto tiempo atrás del riesgo operacional de esa industria. Si era un riesgo bajo, es decir, las ventas eran estables, porque ahora ya nada es estable, eran estables, usted se podía dar el lujo de tener costos fijos altos. Y estos costos fijos provenían de dos, de depreciación de activos fijos altos y costos fijos operacionales altos, tales como colaboradores, etc. Entonces, por ejemplo, la TAM cayó, pero ¿qué otra siguió manteniendo en cierta medida las ventas? Por ejemplo, Cencosud, en cierta medida siguió las ventas. Este tipo de compañías que hoy día antes las veían que eran de bajo riesgo, siguen siendo un cierto bajo riesgo operacional. Siguen abasteciendo, siguen facturando y siguen vendiendo. Hay otras que simplemente no. ¿Cuándo surgió esta modalidad, como comentaba hace un ratito atrás, de ser cada vez más flexible o más variable y menos costo fijo? En los años 80 surge esto que se llama outsourcing. Esto lo enseñan en la universidad. Ya no es tan moderno hablar de outsourcing, como que outsourcing, ¿para qué outsourcing? Sí, ahora, claramente, va a volver a ser absolutamente relevante. Piensa que el 100% de la fuerza laboral, la mitad puede ser remota. Ahora la otra mitad no es remota. La mitad que es remota hoy día, ¿cuál es la estructura de costo que tiene esa fuerza laboral hoy día? Las condiciones van a cambiar. La estructura de costo de los negocios van a cambiar. ¿De qué depende una estructura de costo de un negocio? De si tiene o no ventas estables. Hoy día eso cambió, por ende la estructura de costo debería cambiar. Y eso es lo que está reaccionando los negocios. Por ejemplo, si lo vemos en caso de un restaurante chiquitito, ¿qué estructura de costos tenía sus colaboradores y desde el punto de vista de los meseros? Entonces, ¿qué están haciendo los meseros ahora? Están transformados en delivery boys. Entonces, ¿y cómo ganan ahora? Un porcentaje del delivery, tal cual lo paga una plataforma. Y ahí está la famosa propina. ¿Y por qué no están gritando todos? Porque ahí está la propina, ahí está apareciendo la propina. Es un modelo de negocio distinto, una estructura de costo variable distinta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el vendedor? Le pone un charge encima, sube el precio, y ese precio, en otras palabras, el fee, le pongo el 10%, el 15%, se guarda cuando hay algunos que dejan nada, otros dejan el clásico 10%. Pero ahí aparecen, y los nuevos modelos de negocio están surgiendo. Entonces, vuelvo a un poco entretenido hablar de esto ahora, porque realmente cambió toda esta circunstancia. ¿Quiénes se daban el lujo de tener costos fijos altos? Los que tenían ventas estables. Vean hacia atrás, vean su propia organización, vean la organización y las startups que ustedes están apoyando. ¿Cómo van a cambiar? Estuvo súper buena la pregunta. Es decir, oye, la estructura de costos de esta startup hoy día quizás no sé exactamente. Por lo tanto, oye, pero entonces, ¿cómo se calcula el rango de valor de una startup? ¿De qué depende? Entonces, ¿no puedo proyectar nunca más un flujo de caja en 5 años? Sí se puede. Lo que usted puede proyectar principalmente son la estructura de ventas. ¿De qué depende sus costos? Usted ahí va a entender si es que facturo 100 y gano 20, dado X variables, cuánto debería ser el rango de valor de mi compañía. Eso es lo relevante. Ahora, si gano 25, 15, 10, también es relevante, por supuesto que sí. Pero lo más relevante son los 100 y si gana 20 va a depender de su estructura de costo. ¿De qué, vuelvo a ser no quiero ser majadero, pero ¿de qué depende la estructura de costo? Del riesgo operacional del negocio. Mientras más inestables son las ventas proyectadas, más variable debería ser la estructura de costo del negocio. Gracias. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces entramos a valorización de startups.
Valorización de startups. Del flujo de caja a rangos de valor. Ya estamos hablando que el flujo de caja es el resultado operacional ante impuesto de la empresa. Ahora sí, hay que aplicarle impuesto y llegamos al flujo de caja neto. En Chile hay hartos impuestos. Hay otros países que no, así que va a depender de dónde usted tenga su casa matriz para aplicar la tasa de impuesto. En Inglaterra tiene una tasa de impuesto distinta a la de España, y de Estados Unidos va a depender del tamaño de su empresa y dónde esté incorporada también. Así que por eso darlo sin anteimpuesto, porque va a depender del caso local. Costo de capital del sector, ¿de qué depende el costo de capital? El cálculo de rango de valor y cuánto cuesta versus cuánto vale. ¿Qué significan estos conceptos? Que son bastante interesantes, pero a la hora de los cubos, como se dice, muchas veces perdemos el foco y nos volvemos demasiado teórico y poco práctico. Entonces, se van a dar cuenta que hay hartos que están súper unidos. Entonces, vamos al primer elemento. ¿Cómo podemos pasar de un flujo de caja a rangos de valor? Y hay muchas veces que alguien dice el valor presente, el flujo, etc. Pero vamos antes que eso, antes de llegar al concepto de valor presente. Ingreso por venta, en este caso las ventas de la empresa son 100, y después de costos, anteimpuestos, genera 20. Entonces, la pregunta que tenemos que hacer ahora es ¿cuánto capital se requiere para lograr vender 100 en esta empresa y finalmente terminar ganando 20? ¿Cuánto capital se requiere para ganar 20 antes de impuestos? ¿Cuánto capital requiero para lograr mis ventas y, dada la estructura de costo de mi negocio, lograr esta utilidad de 20? ¿Cuánto capital requiero para poder vender 100 y ganar 20 antes de impuestos? ¿De qué depende esto? Vamos viendo. Entonces, si proyectamos una línea del tiempo y estamos hoy día acá, queremos ganar 20 en un periodo más. La pregunta que yo les hice es ¿cuánto capital necesitamos tener invertido para poder ganar 20? Es decir, si queremos ganar 20 millones en un periodo más, ¿cuánto capital tenemos que invertir hoy para en un periodo más ganar 20? ¿Cómo eso? ¿Cuánto capital requiere invertir? Exactamente. Que si su empresa gana 20 y tiene ventas de 100. Ok, acá está la estructura de costo. ¿Pero qué es lo que gana 20? ¿Cuál es el flujo de caja disponible ante impuestos? 20. Entonces, ¿cuánto capital requiero yo para ganar 20? Si tuviera que ganar 20, ¿cuánto necesito invertir? ¿Y cuánto tiempo tiene que estar invertido este capital? Por tanto, acá va a depender de dos elementos. Si ocupara yo, por ejemplo, 100 millones y ganara estos 20, la rentabilidad sobre el capital sería de 20%. ¿Qué significa? Que con 100 millones invertidos genero las ventas por 100 millones y a su vez gano 20 millones al año. Por lo tanto, la rentabilidad del capital sería 20%. Ese sería un buen negocio si tuviéramos que proyectarlo. Si esto se repitiera a nivel cíclico, 20 millones, va a facturar 100 millones, gana 20, factura 100 millones, gana 20. ¿Sería un buen negocio? Entonces, podríamos hacer otra pregunta. ¿Cuánto rentan los otros que operan en esta industria? Que era un poco lo que estábamos hablando hace un rato atrás. ¿Cuánto rentan los otros que están ya operando en esta industria? Por ejemplo, vamos al caso de las líneas aéreas. ¿Cuánto rentaban sobre el capital todas las líneas aéreas? Todos rentaban lo mismo, ¿no? No, claramente que no. Unas rentaban mucho más, otras rentaban menos, otras literalmente perdían plata. En la industria inmobiliaria, ¿todos rentan igual? En promedio, ¿cuánto rentan? En la industria forestal, en la industria de tecnología, en la industria de software. ¿Cuáles son esas rentabilidades? Todas las industrias, ¿en todas las industrias se obtiene igual rentabilidad o depende de alguna variable? Imagínense que la rentabilidad depende de qué. ¿Cómo podríamos obtener una mayor rentabilidad esperada? Deberíamos exponernos un mayor riesgo. ¿De dónde proviene este riesgo? De una mayor variabilidad de las ventas de esas empresas en esa industria. En otras palabras, ¿de qué depende la rentabilidad de una industria en particular? De la cantidad de riesgo respecto del total del mercado.
hay algunas industrias que tienen menos riesgo y otras industrias que tienen más riesgo. ¿Qué industria, por ejemplo, ha seguido operando en Chile, independiente de todo el escenario que estamos viviendo, y finalmente igual va a terminar cobrando sus cuentas? Por ejemplo, los que están vendiendo la luz, los que están vendiendo internet, los que están vendiendo el agua, los que están vendiendo los servicios básicos, tienen bajo riesgo. Los que antes tenían bajo riesgo, pero también ahora subió el riesgo, son porque cambiaron el modelo de negocio, pero había otros que literalmente se fueron a cero. Por lo tanto, cada industria renta distinto. Entonces, imagínense que en promedio en esta industria en que estamos haciendo el ejercicio, se rentara 10%. Yo les quiero hacer la pregunta al revés. ¿Cuánto capital requieren ellos, los otros? Si rentan 10%, ¿cuánto capital requieren para ganar 20%? En otras palabras, ¿cuánto capital tienen que tener invertido los otros? ¿Cuánto capital invertido los otros para ganar los mismos 20%? ¿Tienen que invertir 100 igual que nosotros? ¿O tienen que invertir más? Entonces tenemos, ahora la pregunta es al revés, se ganan los mismos 20 antiimpuestos, pero la rentabilidad del capital en la industria es 10%, o eso es lo que están ganando todos adentro. Por tanto, ¿cuánto capital requieren ahora, o cuánto capital requieren los otros, si su capital renta 10%, para ganar los mismos 20 que nosotros? 200. Nosotros ocupamos 100 en este negocio o en esta industria y ganamos los mismos 20. Ellos o el resto de la industria, para ganar los mismos 20, necesitan 200 millones. ¿Qué significa? Que nuestra rentabilidad sobre el capital es superior a la rentabilidad que ganan los otros. ¿Eso qué implica? ¿Por dónde viene el valor de nuestra empresa, entre comillas? Proviene entonces de que generamos 20 en un sector que se le exige 10%. Por lo tanto, en la práctica, nosotros deberíamos estar ocupando 200 millones para generar esos 20. ¿Pero cuánto ocupamos? 100. Entonces, ¿cuál debe ser el rango de valor de nuestra empresa? 200, porque ganamos 20 donde cuesta 10%. Usted dice, pero Rodrigo, ocupamos 100. Exactamente, eso es lo que nos costó la empresa, pero dado que ganamos 20, a los otros les costaría 200 reemplazar un activo que genera 20 en una rentabilidad del 10%. Entonces aquí recién aparece el rango de valor con dos elementos, con la utilidad y con el costo capital del sector. Entonces, lo que ustedes ganan, entre comillas, la empresa gana, o lo que estamos nosotros ganando, haciendo, con 100, los otros requieren de 200 en capital. En otras palabras, la empresa renta 20% y el resto solo renta 10%. Significa que a nosotros lograr esos 20 nos cuesta 100 y al resto 200. Por lo tanto, nuestro rango de valor ya no es 100, sino que es lo que costaría reemplazarnos dentro de esa industria. O sea, ¿por qué es tan relevante al final cuando hablamos de que, oye, pero Rodrigo, lo que importa acá es cuánto gano? Exactamente. ¿De dónde proviene el valor de cuánto gana y cuánto renta el capital dentro de esa industria? Pero ¿de dónde proviene el cuánto gana? Es de sus ventas. Y todo lo que vimos al principio es extremadamente relevante para poder entender eso. Entonces, de flujo de caja a rangos de valor, ¿qué es lo que quiero decir? Que imagínense que ustedes están... ¿Qué es lo que se observa al final del día en una empresa? Se observan los 20, que es una utilidad que a su vez proviene de unas ventas, que podrían ser unas ventas de 100.
Entonces, cuando hablamos de las utilidades que andan calculándose en los Excel, y puede ser 20, 20, 20, 20, la pregunta es, ok, al revés, ¿cuánto capital requiero para poder generar esos 20 en esta industria? Y eso es lo que implica un rango de valor. O sea, cuando ustedes ven que las empresas en bolsa valen, no sé, 20 billones de dólares, Falabella, bueno, hoy día ya no tanto, o otra compañía vale 16 billones, o otra 300. ¿Qué es lo que están observando? Están observando que valen hoy. Pero hoy es el reflejo de una utilidad que generan en el tiempo. Por lo tanto, hay que decir que la empresa hoy vale 200, pero en realidad lo que hace es generar una utilidad de 20 en el tiempo. Y esa es la economía real. Y eso es lo que vemos en la realidad. Entonces, cuando hablan de la economía financiera o el sector financiero, ¿qué es lo que estamos observando en el sector financiero? Los 200, que suben y bajan, pero lo que hay en la economía real son los 20. O sea, lo que hay que calcular es cuánto son en la utilidad para poder hacer un rango de valor de cuánto debería ser el reflejo de valor. Y cuando hablo del reflejo de valor es lo que muchas veces se habla de capitalización. ¿Sí? ¿Cuál es la capitalización de generar 20, 20, 20, 20? ¿Cuánto es el valor hoy? ¿Y de qué depende eso? Principalmente de dos elementos, de los 20 y de cuánto cuesta el capital en el sector. Entonces, el costo capital del sector, ¿qué significa esto? Entonces, ¿de qué depende cuánto hay que rentar sobre el capital empleado? ¿Cuánto hay que rentar al menos en el sector inmobiliario? ¿Cuánto hay que rentar al menos en el sector construcción? ¿Cuánto hay que rentar al menos en el sector educación? Oye, pero es que la universidad no es un negocio, pero igual tiene ingreso y egreso. ¿Cuánto hay que rentar en el sector inmobiliario, entonces? ¿Cuánto hay que rentar en el sector tecnológico? ¿Cuánto hay que en todos los sectores, el sector minería? Depende del riesgo operacional en función del total del mercado. ¿Y cómo se determina esto? Es como... la pregunta es, bueno, ¿dónde lo observo? Bueno, y aquí aparece toda esta famosa teoría de modelos de activos, de valoración de activos de capital del señor Markowitz, que plantea el modelo KPM, y a partir de este modelo determina una cantidad de riesgo. Y esta cantidad de riesgo es lo que se le denomina el beta. ¿Y qué beta? El beta de los activos. O sea, que esto es la cantidad de riesgo respecto al mercado de esa industria en particular. ¿Y cómo se calcula el beta, por ejemplo, del sector inmobiliario? Se calcula el beta de todas las empresas del sector inmobiliario que se transan en bolsa. ¿Cómo se calcula el beta del sector bancario, por ejemplo? Se calcula el beta de todas las empresas de todos los bancos que se transan en bolsa y se hace un promedio. Por lo tanto, ¿cómo puedo determinar yo un costo capital? Bueno, hay dos factores. La cantidad de riesgo del sector, que es el beta, y eso se observa. Hay dos tipos de observaciones, unas pagadas, que son las que entrega Bloomberg, y esa información está al día, actualizada. Segundo, y hay otra que ocupa don Aswad Damodaran, y don Aswad Damodaran es un profesor de la Universidad de Nueva York, y es un clásico, dentro de los clásicos casi la gran mayoría de los bancos de inversión y fondos de inversión ocupan betas o de Bloomberg o de la base de datos de una Aswad Damodaran. Así que si alguien tiene alguna duda ultra específica sobre eso, después yo encantado de ayudarlo, pero no es tan complejo llegar al beta de la industria, es saber buscar y uno puede después hacer el cálculo no tan complejo tampoco. Entonces, Rodrigo, ¿sí? oye, ¿los bancos usan estos betas? Sí, pero el banco se fija en otra cosa. El banco, como va a prestar la plata, lo que hace el banco es prestar plata para que la empresa después le devuelva plata. Sí. Entonces, el ciclo de liquidez de la plata se transforma en un pagaré y después el pagaré se paga en cuota y después se extingue el pagaré. En cambio, un fondo de inversión lo que hace es pasar plata pero con tracciones. Claro. Por tanto, la empresa no está asegurándole que le va a devolver la plata. Dado que no asegura que le va a devolver la plata, los factores que evalúa un banco son absolutamente distintos a los factores que evalúa un fondo de inversión. En el caso del banco, va a ocupar el beta para calcular un costo capital y ver si está cara o barata la empresa. No. ¿Por qué no? Porque le interesan otros factores, como por ejemplo la calidad de sus ventas.
Claro. ¿Tiene buenos contratos o no tiene ni un contrato? ¿Vende todo al contado o son puras cuentas por cobrar? ¿Ya tiene deuda o no tiene deuda? ¿La empresa es pequeña, mediana o grande? ¿Quiénes son sus accionistas? ¿Le puedo prestar plata? ¿Tendrá capacidad de devolvérmela? Esas son las preguntas que hace el acreedor. En cambio, en un accionista, aquí lo que primero pregunta que quiere hacer, ¿está cara o barata? ¿Qué porcentaje me van a dar de la empresa? ¿Cómo voy a salir de esta inversión? Si es que ustedes venden, yo vendo, no vendo, etcétera. Oye, y otra pregunta, esos betas que tú dices que, bueno, Bloomberg los tiene actualizados, pero hay que pagarlos. Sí, Eh, Porque a veces uno busca como en Google betas apalancados, desapalancados y todo, y no es tan fácil de encontrar. Entonces, em, sí, por lo que les comentaba, voy a escribir después les puedo enviar, pero si quieren googlear, se llama Aswat Damodaran, A-S-W-A-T-H, Aswat ¿ya? Damodaran, y este señor es profesor de finanzas en NYU, y van a llegar al sitio de él y pueden escribir beta by sector y Aswat Ah, Damodaran y van a llegar al tiro a una base de datos, y en esa base de datos tienen que fijarse en que, tal cual dijiste, Andrea, tienen que tomar el beta desapalancado o el beta unleveraged. ya. Oye, pero esos betas desapalancados, disculpa, que tiene este señor que no sé cómo se pronuncia, em, ¿son betas calculados en las industrias en Estados Unidos o más globales? Porque me Buena imagino que pregunta. cambian. Buena pregunta. Están calculados en la bolsa global y están separados por países. Usted puede enfocarse en los datos de solamente Estados Unidos o bajar datos de Latinoamérica. Claramente que el costo de capital en Latinoamérica va a ser bastante más alto que el costo de capital de Estados Unidos. Ah, ya, pero qué bueno, o sea, lo tiene más sectorizado, porque de Sí, repente de uno... hecho sí, puede llegar de hecho a encontrar el beta por sector, por país. Ah, qué buena, ya, buen dato. Sí, acá la pregunta es que ¿qué beta considerar? ¿Solo Estados Unidos? ¿Considerar beta, entre comillas, de costo capital de solo Latinoamérica? Es una muy buena pregunta y va a depender un poco de las ventas de la empresa. Si es Latinoamérica, no tendría sentido ocupar un costo capital solo Estados Unidos. Claro. También depende de los planes de expansión que tiene y todo eso, pues. Absolutamente, exactamente. ¿De dónde proviene el riesgo de sus ventas? Claro. ¿Y qué tan ciertas sean esas ventas? Por ejemplo, eh, Cencosud, de tiempo atrás, se compró una cadena de supermercado en Brasil. Todavía no gana plata, pero lo que se compró fueron las ventas. Sabía que la cantidad de riesgo de esas ventas tenía una cantidad de riesgo distinta a la cantidad de riesgo de Argentina y Chile. Y eso es lo que se armó, y Cencosud es una empresa compleja de analizar, de verdad. Eh, bueno, entonces beta sería la cantidad de riesgo del sector. Tal cual como preguntaba Andrea, lo que es relevante es fijarse en si usted está visitando una base de datos de Estados Unidos, visitando una base de datos de China o visitando una base de datos de Latinoamérica. Y el premio por riesgo de mercado va a estar dado por la diferencia entre la rentabilidad esperada de mercado y la tasa libre de riesgo. Si usted está en Chile y está enfocándose en Latinoamérica, estos números le deberían servir. Una rentabilidad esperada de 7%, que es aproximadamente el portafolio del fondo A. Por si alguien pregunta, eso es la rentabilidad esperada más o menos. Usted dice, pero Rodrigo cayó 28%, sí, por supuesto, hubo un ajuste de valor estos días brutal, pero en promedio 7% es correcto. Y la tasa libre de riesgo es la tasa que está en la TIR del bono del Banco Central, pagando hoy día está en 1%, así que es correcto tomar ese 1%. Entonces, el premio por riesgo, que es la diferencia entre el mercado y la tasa libre de riesgo, acá sería 6%, y estamos asumiendo de que el sector donde estamos evaluando nos da un beta de 1,5. Son los dos datos que estamos ocupando. Por lo tanto, el costo capital o la rentabilidad mínima del sector sería igual a una tasa libre de riesgo más un beta que pondera este premio por riesgo. No es más ni menos complejo que esto. Es decir, sería 1% más 1,5 veces
la diferencia entre 7 y 1. En este caso, obtendríamos que la rentabilidad mínima asociada a este sector, dado un beta de 1,5, dado un RF de 1% y un premio por riesgo de 6%, es de 10%. Esa es la manera correcta de calcular un costo de capital. No hay hoy día otras metodologías para determinar un costo de capital. Lo relevante es que tienen que ocupar el beta de los activos, ¿sí? No pueden ocupar el beta de los accionistas o ese tipo de errores comunes. Hay algunos que le aplican tasa de impuesto, no es correcto porque el impuesto va en el flujo. Así que esta es la manera correcta de calcular un costo de capital. ¿Y cuál es el dato que le entrega el costo de capital? Es la rentabilidad mínima que hay que exigirle al sector. Entonces, si nosotros estábamos rentando sobre nuestro capital 20%, porque ocupábamos 100 y ganábamos 20, y todo el resto, según nuestros cálculos, ocupa 10%, nuestra empresa estaría barata, cara o en su precio. Estaría barata, porque ocupa 100 y en realidad debería tener un rango de valor cercano a 200. Este costo capital es relevante en función de ¿qué? De que hay que compararlo contra nuestra rentabilidad. Entonces, cuando hacemos cálculos de rango de valor, los elementos del valor provienen de dos fuentes. Uno, el resultado de la empresa. Si el resultado de la empresa, en este caso, ¿cuánto era? 20 millones. Imagínense que van a ser 20 millones. Segunda pregunta es, ¿cuál es la rentabilidad mínima asociada al sector? En este caso es 10%. Perdón. 10%. Uno, los 20, un factor del valor depende de la empresa. Y el otro factor no depende de la empresa, sino que del sector donde opera la empresa. Y esas son las dos grandes variables que hay que tener consideradas cuando uno determina un rango de valor. Uno son los valores que uno puede calcular, puede estimar 20 millones para ganar la empresa en función de 100 millones que venda, de qué dependen las ventas, etcétera, etcétera, de qué depende la estructura de costo, etcétera. Y el otro factor es cuál es la rentabilidad o mínima que existe en ese sector. Entonces, va a depender de cada sector cuáles van a ser esas rentabilidades. Lo otro que podemos hacer es que después del taller le puedo enviar a la Andrea la base de datos de todas las betas de todos los sectores. Entonces pueden ver al mes pasado cuáles serían los betas que tiene cada uno de los sectores. Me interesa que el concepto quede claro, para después ustedes pueden llegar a, ya está el beta que necesito obtener. Si uno depende del riesgo del sector y otro depende del desempeño de la empresa y cuánto capital requiere. Entonces, si la empresa gana antes de impuesto 20 millones y el sector renta 10% sobre el capital, para poder determinar un rango de valor, la pregunta que se tienen que hacer es al revés. ¿Cuánto capital ocupan en la industria los otros para ganar 20 millones? Y ahí es cuando recién aparece la pregunta. En otras palabras, ¿cuánto vale ganar 20 millones en este sector? En otras palabras, ¿cuánto capital ocupan en la industria para ganar 20? ¿Qué se puede preguntar también? ¿Cuánto vale en esta industria ganar 20? Entonces, si ocupamos 200 y la rentabilidad sobre el capital es 10%, obtenemos 20. ¿Cuánto capital ocupa la empresa? 100. ¿Cuánto gana la empresa en utilidad? Gana 20. ¿Cuánto rentó sobre el capital entonces? 20%. ¿Cuánto cuesta esta empresa? 100 millones. ¿Cuánto valdría tener una empresa en este sector que gana 20 millones? Esa es la pregunta, exactamente. Ocupando el 10%, 20 millones debería tener un rango de valor de 200 millones. ¿Por qué? Porque la pregunta es al revés, y esa es la pregunta que no muchas veces nadie explica. ¿Cuánto capital requieren los otros para ganar los 20 millones de resultados? Entonces, usted está con un entrepreneur, está con un empresario, le dice, ¿cuánto va a ganar? 20 millones. ¿Tú sabes cuánto valen tus 20 millones en este sector? ¿Cómo es eso de cuánto valen tus 20 millones? ¿Cuánto otro que opera en este sector gana 20 millones? ¿Cuánto capital ocupa? No tengo idea. Ocuparía 200 millones.
Entonces si yo ocupo 100 significa que debería tener un rango de valor cercano a los 200. Correcto. La pregunta es, ¿me van a pagar 200? No, porque si me pagan 200 significa que están pagando lo que vale. Significa que el que está comprando está ganando 0. Entonces ahí aparece el rango de cuánto cuesta versus cuánto vale. ¿Cuánto cuesta los 100 millones versus cuánto vale? Entonces imagínense que esto fuera un proyecto. ¿Cuánto cuesta el proyecto? La inversión inicial, 100 millones. ¿Y cuánto vale? 200. Entonces, ¿cuánto es el valor presente neto? La diferencia, 100 millones. Bueno, estos detalles los vamos a ver en el próximo módulo, pero en concreto, ¿cuánto cuesta versus cuánto vale? Depende de la utilidad. ¿Cuánto cuesta el capital en ese sector? Segundo variable. Por ende, ¿cuánto capital requieren los otros? 200. Yo ocupo 100. Perdón. Yo ocupo 100 y gano 20. Por lo tanto, estoy rentando 20%. Rento 20% sobre mi capital versus 10%. De hecho, ya comparando solamente la rentabilidad, sé que valgo más que ellos. ¿Cuánto cuesta? 100. ¿Cuánto vale? 200. Porque los otros, para poder ganar los mismos 20 que gano yo, ocupan 200. ¿Esto dónde sucede? ¿Dónde están los 100? Todo este lado son las empresas no transadas. Porque los 100 no se transan. Son lo que está ocupando en su balance. ¿Y dónde están estas? Estas son todas las empresas transadas. En otras palabras, esta empresa, si la vendiéramos en bolsa, si este fuera un gráfico, y partiera en 100, empezaría a subir, ¿y a cuánto debería llegar más o menos? A 200. Este es el lado de las empresas transadas y este es el lado de las empresas no transadas. Entonces, gente que ha ganado plata en el lado transado viene y pregunta, ¿cuánto va usted a emitir en acciones? Tanto. ¿Qué porcentaje me va a vender? Tanto. Tantas acciones. Ok, ¿están baratas o caras? Y eso es lo que vamos a aprender ya en el próximo módulo. Por lo tanto, ¿cuánto cuesta versus cuánto vale? ¿De dónde proviene esto? Lo más importante, vuelvo a repetir, ¿de dónde provienen las ventas? ¿Qué tan estables son vuestras ventas? ¿De qué depende el precio? ¿De qué depende la cantidad vendida? Por ejemplo, en la universidad, si todo esto permanece en línea, ¿va a poder seguir cobrando, no sé, los mismos $500 mensuales? No, probablemente no. La experiencia ya no es la misma. Que el conocimiento, no. Costo de venta, la estructura de costo y la estructura de costo fijo es cómo enfrento el negocio. Y lo que gano es lo que determina mi rentabilidad y finalmente el valor de mi compañía en un sector en particular. Porque la pregunta que tienen que hacer a partir de ahora es al revés, la pregunta al revés. ¿Cuánto capital requiero para ganar esos 20? Dado que mi costo de capital es 10%, 15%, 35%, etc. O sea, conclusiones que ya pueden empezar a hacer. ¿Sí? Si el costo de capital es 10%, requieren 200. Pero si yo les preguntara si el costo de capital es 20%, ¿cuánto requieren? ¿Y si es 25? ¿Y si es 30? Y ahí empieza a afectar el valor. Por lo tanto, ¿cuánto cuesta versus cuánto vale? ¿Cuánto capital ocupo versus cuánto es el rango de valor de esta empresa en función de lo que gana y el costo de capital del sector? Eso sería los dos módulos por hoy. Así que yo encantado de recibir las preguntas que tienen. Voy a leer las que tienen escritas. Raimundo, yo tengo reunión ahora, por lo que tendré que salir. Gracias. Bueno, se fue Raimundo. ¿Tienen preguntas? Rodrigo, yo más que preguntas, yo creo que igual estos temas hay que como que repasarlos. Digerirlos. ¿No es cierto? A ver si entendimos todo. O sea, me quedó súper claro la última parte, sobre todo del cuánto cuesta y cuánto vale, pero como que hay que ejercitarlo. Entonces, tal vez justamente con los módulos más prácticos en donde cada uno de nosotros va a hacer esto, nos va a quedar mucho más fijado, digamos, como modelo. Perfecto. Súper claro, pero no sé
si tengo dudas y creo que las voy a saber cuando lo ponga en práctica. No sé si los demás... Sí, ahora ahora quedó grabado esto, así que igual lo pueden volver a revisar también. Ya. Yo se lo voy a disponibilizar aquí dentro de poco. Así que pueden revisar los conceptos para ya mañana con números empezar a hacer los cálculos para tal cual fue lo que vimos hoy día. Que mañana ya creo que estén con su calculadora y su Excel abierto. Perfecto. ¿Más dudas, chicos? No, por mi parte también necesito como bajar la información y ver si soy capaz de... Creo que lo entiendo, pero no sé si lo puedo aplicar. Eso es lo que quiero ver. Igual falta mañana y pasado, así que créanme Sí. que esto está recién partiendo. Lo importante hoy día era tener estos dos conceptos, era uno, de dónde proviene esta utilidad o el resultado operacional, cuáles son las variables que están adentro de todo este resultado operacional y desde el punto de vista del punto de equilibrio, qué tan sensibles son cambios en las ventas frente a este resultado operacional y después qué nivel de capital requieren para poder obtener este resultado operacional y en función de eso está el costo capital, aparece el rango de valor y un poco los números que vamos a empezar a ocupar a partir de mañana. Ya, Rodrigo, bueno, si no hay más dudas, está grabada también todo el taller. ¿Dónde podemos ver la grabación? Dice la Cata. Lo que hace ahora es, al cerrar la grabación, me entrega un video y ese video lo voy a subir a YouTube y ahí ya queda arriba. Ya, mándame el link, si es que hay un link específico, y yo lo paso yo se los Sí, mando a todos. yo les envío el link. Va a ser público, si no hay problema. Qué bueno. Ya, entonces lo dejamos hasta acá. Chao, Rodrigo, un millón de gracias. Mañana nos vemos. Mañana es las 9, creo. Exactamente. Me ha Sí. perdido las horas. Mañana a las 9. ¿Ya? Así que nos vemos. Listo. Ya, Gracias. todos. Chao, Hasta chao. mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Chao.